Buenos días. En esta píldora vamos a tratar la atención a la persona con disfagia. Lo primero que vamos a hacer va a ser definir la disfagia. ¿Qué es la disfagia? La disfagia, según la OMS, se define como la dificultad para tragar o para deglutir, es decir, la dificultad para hacer llegar los alimentos o los líquidos desde la boca al estómago, por afectación de una o más fases de la deglución. La dificultad para tragar podría darse en dos zonas, en dos puntos, en la zona orofaringea y en la zona esofágica. Las causas son dispares. En la zona orofaringea pues podemos tener causas neurológicas como puede ser Parkinson, esclerosis múltiple, derrames cerebrales, cáncer, tumores. La radioterapia para tratar los tumores también nos puede dar como resultado una disfagia. Igualmente, enfermedades que afecten a la faringe o a la cavidad bucal, como puede ser una candidiasis, faringitis, amigdalitis. En el caso de la zona orofaringea puede darse pues por una hernia diafragmática, pues por diferentes condiciones que puedan afectar directamente o que tienen relación con el esófago, como puede ser la acalasia, espasmos esofágicos, reflujo gastroesofágico, estenosis, igualmente también cáncer y tumores, o la radioterapia para tratar estos tumores, que nos puede causar inflamación, cicatrización, estenosis del esófago, etc. Entonces, se nos van a producir alteraciones en la eficacia y en la seguridad. Las alteraciones en la eficacia a la hora de nutrirse nos darán como consecuencia malnutrición, desnutrición, nos darán pacientes vulnerables como ancianos, enfermos de Parkinson y en segundo lugar alteraciones en la seguridad de la deglución que nos puede dar como consecuencia la tan temida broncoaspiración que vemos tantas veces en nuestros pacientes. En cuanto a los cuidados que debemos de tener en cuenta para que digamos estos pacientes puedan alimentarse con seguridad y puedan hacerlo de una manera sana, tendríamos los siguientes. Debemos de aplicar una serie de medidas generales, como por ejemplo, dedicar un tiempo prudente a las comidas en un ambiente tranquilo. La persona debe de estar concentrada siempre, evitando distraerse y hablar. Su nivel de conciencia tiene que ser óptimo. Igualmente debemos frenar las conductas compulsivas durante las comidas, evitando que los pacientes se engullan y siempre procurando que realicen, digamos, el acto de masticar y tragar de una manera consciente. Facilitaremos órdenes siempre sencillas y concretas. Igualmente, también debemos de fomentar la autoalimentación y en caso de precisar ayuda, administraríamos el alimento con una cuchara controlando las cantidades. Esperaremos a que la boca esté vacía para seguir administrando comida. Estimularemos la apertura de la boca poniendo la cuchara en el labio inferior y haciendo un poco de presión para abrir la cavidad bucal. Estimularemos la deglución ejerciendo una pequeña presión ascendente en el labio inferior. Usaremos los utensilios adecuados como cucharas, vasos de diámetro ancho o arqueados y siempre vamos a evitar por todos los medios el uso de las pajitas para sorber, ya que esto nos va a dar, digamos, pues un riesgo de broncoaspiración importante. La posición que debemos de aplicar a nuestros pacientes es muy importante para que no tengamos incidencias con la broncoaspiración. El paciente debe de tener una posición corporal de seguridad. Ha de estar sentado con la espalda en contacto con el respaldo de la silla, la cama y los pies apoyados en el suelo siempre que sea posible. Si el paciente se encuentra encamado, en reposo, debemos de elevar el cabecero 45 grados y colocar adecuadamente a la persona adoptando una postura cómoda. La cabeza y la barbilla debe de estar ligeramente flexionada hacia abajo. Si la cabeza es inestable o está inestable, debemos de usar un soporte para asegurar la posición y sujetar la frente del paciente. Siempre evitaremos al máximo que el paciente extienda el cuello hacia atrás mientras trague y si la persona presenta una hemiparexia, giraremos la cabeza hacia el lado afectado para alimentarlo, mejorando así su deglución.
Tras cada comida evitaremos acostar al paciente o recostarlo si está en reposo, dejándolo siempre en posición de Fowler durante unos 15 minutos aproximadamente, ya que inmediatamente tras la comida aumenta el riesgo de broncoaspiración. En cuanto a los cuidados, tenemos 3 tipos de texturas que hemos de tener en cuenta siempre. Es decir, tendremos en primer lugar la textura néctar, en segundo lugar la textura miel y en tercer lugar la textura pudín. Como su propio nombre indica, la textura pudín va a tener el aspecto de un pudín. Entonces ese va a ser el aspecto que va a poder, digamos, tragar nuestro paciente. En cuanto a la textura miel, tendremos que conseguir que nuestros líquidos tengan este tipo de textura como la miel, y la textura néctar pues será un poco más diluida, un poco más suave, pero siempre con algo de cuerpo para evitar que el paciente se broncoaspire o el paciente, digamos, tenga alguna incidencia con la deglución. En cuanto a los utensilios que podemos utilizar, aquí tenemos una serie de ejemplos, tanto de vaso adaptado como de cucharas adaptadas, para que nuestros pacientes puedan, digamos, realizar sus comidas con completa seguridad. Por otro lado, tendremos una serie de alimentos igualmente que nos van a tener un mayor riesgo a la hora del atragantamiento o que el paciente pueda sufrir, digamos, algún tipo de incidencia durante su alimentación. Los alimentos con textura fibrosa, como la piña, judías verdes, verduras o frutas con piel y semillas que nos pueden producir atragantamientos, como son la fresa, kiwi, guisantes, alimentos que se desmenuzan con facilidad, como son las tostadas, los hojaldres, las patatas chips, galletas, alimentos duros como los frutos secos, alimentos pegajosos como el pan de molde, los caramelos, las gominolas, leche condensada, por ejemplo, también nos puede dar incidencias, y los alimentos con dobles texturas como son las sopas con fideos, naranjas, magdalenas con leche. Con este tipo de alimentos debemos de tener muchísimo cuidado a la hora de realizar, digamos, la alimentación de nuestros pacientes o de las personas que vayamos a cuidar, porque pueden sufrir, digamos, una broncoaspiración. Muchísimas gracias por vuestra atención, ha sido un placer. Un saludo, buenos días.